La Biblia establece en Romanos 3:23 que el hombre ha sido separado de Dios por causa del pecado. Esa condición lleva a que el hombre y Dios estén enemistados, como lo dice Romanos 8:7, que la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero esa enemistad que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado no es una enemistad pasiva o tranquila, sino que es activa, es una guerra. Dios está muy molesto con el pecador al grado de considerarlo su enemigo. Es decir, el pecado no solo hace que el hombre sea enemigo de Dios, como dice Romanos 5:10, sino que también hace que Dios sea el enemigo del pecador. Porque una situación es que el hombre haga la guerra contra Dios y otra muy diferente es que Dios haga la guerra contra el hombre. ¿Quién crees tú que va a perder en esa guerra del hombre contra Dios y de Dios contra el hombre? En el Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y está airado, es decir, enojado en gran manera contra el impío, contra el pecador, dice todos los días. Entonces tal vez te preguntarás, ¿por qué Dios está tan enojado con el hombre pecador? Si Dios es un Dios de amor, misericordioso, compasivo, ¿por qué se enoja tanto contra el pecador? ¿No dicen por ahí que Dios ama al pecador aunque odia el pecado? Te contesto con una ilustración que puede suceder en lo natural. Quienes son padres entenderán mejor esta ilustración. ¿Alguna vez alguien ha despreciado a tu hijo, a tu hija? ¿Alguna vez alguien ha abusado o maltratado de alguno de tus hijos, ya sea física o verbalmente? Si tu hijo o tu hija trata a la gente con amor y a cambio solo recibe burlas y agresiones de la gente, ¿cómo te sentirías tú? ¿O cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste si eso ya te sucedió? ¿Cómo sería tu sentimiento hacia esas personas que han dañado a alguno de tus hijos? Me parece que provocaría en nosotros como padres un sentimiento cuando menos de rechazo hacia esa persona y no quisiéramos tener ningún trato con él o con ella por haber maltratado a nuestro hijo o a nuestra hija. Bueno, pues Dios está tan enojado y tan molesto con los pecadores porque desprecian y rechazan a su Hijo Jesucristo. Espero me entiendas con la ilustración que te di. Está tan molesto Dios con ellos porque pisotean y menosprecian la sangre que su Hijo derramó para salvar sus vidas. Cristo murió por el pecador y si el pecador rechaza a Cristo, eso molesta airadamente a Dios. Está tan molesto Dios contra el pecador que dice la palabra que su destino final del pecador será el infierno. Dios enviará al infierno a todo aquel que no se reconcilie con él. A ese grado de molestia y de enojo está Dios con el pecador. Y aunque el hombre pecador pueda decir, bueno, yo no hago daño a nadie, respeto a los demás, no tengo nada en contra de Dios, yo creo en Dios, no peleo contra Dios, podría decir un pecador así. Pues aunque el pecador no esté enojado contra Dios, Dios está enojado contra el pecador. Aunque el pecador no se considere un enemigo de Dios, Dios es su enemigo porque Dios no tolera el pecado.
Y mientras una persona no haga la paz, es decir, no se reconcilie con Dios, Dios seguirá en guerra contra él. Esté consciente o no la persona que no se reconcilia con Dios, Dios es su enemigo. Por eso cuando en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no se refiere a que tenemos una paz interior que nos permite conservar la calma en medio de la tormenta. No se refiere esta paz a aquella que nos tranquiliza cuando nos encontramos en una situación adversa. No se refiere a ese tipo de paz que es parte del fruto del Espíritu Santo. Lo puedes leer en Gálatas 5, 22 y 23. Sino que la paz a la que se refiere Romanos 5:1, la que produce la justificación, es a la paz con Dios. Estar en paz con Dios, estar reconciliado con Él, hacer las paces, terminar la guerra, pasar de ser su enemigo a ser su amigo. Alcanzar esa paz para con Dios es posible solamente por medio de la justificación que el hombre recibe por gracia cuando pone su fe en Cristo. No hay otra forma de ser reconciliado con Dios, no hay otra manera de alcanzar la paz para con Dios, sino solamente por la justificación. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de la paz y las buenas nuevas de la paz. Lo puedes leer en Hechos 10:36, Romanos 10:15, Efesios 2:17 y Efesios 6:15. El Evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz, porque vino a proveer el medio para que el hombre fuera reconciliado con Dios y tuviera paz para con él. La palabra que se traduce al español como paz en el griego es eirene, que también significa unido o unir. Así que la paz para con Dios no solo implica estar reconciliado con Él, sino también significa estar unido a Él. Ya no hay separación por la paz, ya no hay guerra. Ahora reina la paz entre el hombre justificado por Dios. Y también es importante que mencionemos un ministerio que nos ha sido dado a aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Lo puedes leer en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, que dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios a llevar a las personas de la guerra a la paz con Dios, a reconciliarse con Él. Así es que esta paz que Dios nos ha concedido a quienes hemos sido justificados, nos hace estar firmes en el Evangelio y resistir lo que venga, porque Dios ya no está enojado con nosotros. Dios ya no está molesto con nosotros, sino que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha reconciliado consigo mismo. Deja que esa paz te dé firmeza, te dé confianza en el futuro que Dios tiene previsto para ti y descansa sabiendo que Dios ya no es tu enemigo. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por habernos reconciliado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de su sacrificio en la cruz y nuestra fe puesta en Él, hemos sido justificados por ti. Y eso nos ha concedido esa paz.
de saber que ya no somos tus enemigos, que ya no eres nuestro enemigo, sino que estamos unidos por la fe en Cristo. Gracias, Señor, por darnos de tu paz. Gracias, Señor, por reconciliarnos, por darnos el acceso a tu trono de gracia y recibir oportuno socorro. Estamos en paz contigo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a llevar esta paz a aquel que sigue en guerra contra ti, a aquel con el cual tú sigues enojado y molesto porque no se ha reconciliado contigo. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese ministerio de la reconciliación con los pecadores y los perdidos. Te damos gracias, Señor. Honra, gloria y alabanza sean para ti en el nombre de Jesús. Amén.